Dicen que el correo está muriendo, pero hay lugares donde las cartas siguen llegando, aunque nadie las haya enviado, ni pedido, ni sobrevivido para leerlas. I Go You Destroys presenta 9 anécdotas paranormales en oficinas de correos y telégrafos. Número 9. Trabajo en la oficina central del correo estatal. Es un edificio antiguo, de esos que crujen hasta cuando no hay nadie caminando. En recepción interna tenemos un pequeño buzón metálico que usamos para correspondencia entre áreas. Nadie lo pela o no lo pelaba, hasta que empezaron a llegar las cartas. Todo comenzó un lunes a las 8:01 de la mañana. Alguien encontró un sobre sin timbrar dentro del buzón interno. Era completamente blanco, sin remitente ni destinatario. Solo decía: hoy muere alguien. La carta estaba escrita a máquina, como de las antiguas, con letras levemente desalineadas. Pensamos que era una broma de mal gusto. Ese mismo día, a las 5:47 de la tarde, uno de los jefes de archivo sufrió un infarto fulminante. Murió en su escritorio sin previo aviso. Nos pareció una coincidencia hasta que volvió a pasar. Una semana después, otra carta apareció. Esta vez decía: él ya lo sabe. No había nombres, pero esa tarde un mensajero que llevaba años trabajando con nosotros cruzó la calle sin ver, como si estuviera distraído. Lo atropelló un auto. Murió en el hospital esa noche. Ya nadie pudo decir que era casualidad. El director pidió revisar las cámaras, pero el buzón siempre estaba vacío a las 7:55 y tenía la carta a las 8:01. Nadie lo abría, nadie se acercaba. Las cartas simplemente aparecían. La tercera fue la peor. Decía: la siguiente víctima ya leyó esto, y yo fui quien abrió el sobre. Desde entonces no duermo bien. Me tomaron exámenes, estoy sano, pero tengo pesadillas. En una, camino por los pasillos de la oficina y todas las paredes están cubiertas con cartas idénticas. Cada una lleva mi nombre y al final del pasillo hay una máquina de escribir funcionando sola. A veces me pregunto si no estamos siendo observados por algo que no entiende el tiempo como nosotros, algo que solo quiere advertir o castigar. Hoy revisé el buzón de nuevo y la carta estaba ahí, blanca, fría, sin nombre, pero esta vez no la abrí. Número 8. En mi oficina de correos hay una regla no escrita: no toques el paquete de la estantería 9C. Es una caja de cartón mediana, envuelta con cinta vieja, sin remitente claro, sin código escaneable. Solo tiene escrito a mano: a entregar cuando él regrese. Pero no hay nombre, nadie sabe a quién va dirigida, ni quién la dejó. Según cuentan los veteranos, ese paquete lleva ahí desde antes del sismo del 85. Dicen que sobrevivió al colapso parcial del edificio, a mudanzas internas y hasta fumigaciones masivas. Cada vez que intentan moverlo a la bodega de destrucción, algo falla. Se cae el sistema, se va la luz, alguien se enferma. Así que lo dejaron ahí, como si fuera parte del inventario maldito. Un día, por curiosidad o estupidez, no lo sé, me atreví a moverlo. Estaba más pesado de lo que parecía, y al levantarlo se oyó como si algo dentro se deslizara, como vidrio chocando con metal. Me acerqué la caja al oído y escuché una respiración lenta, humana. Me quedé helado, la solté. El supervisor, que me vio desde lejos, vino corriendo y solo me dijo: te lo advertí, esa cosa no se mueve. Esa noche soñé con la caja. En el sueño yo la abría y adentro estaba una foto mía, pero no era una foto antigua, era una imagen mía tomada ese mismo día, con la ropa que usaba, la expresión exacta, y detrás de mí alguien más, una sombra, una figura borrosa que no recordaba haber visto jamás. Desde entonces evito esa sección, nadie la toca, pero lo peor fue cuando hace poco llegó un hombre, anciano, de voz temblorosa. Preguntó: ¿ya llegó mi paquete? Me lo prometieron cuando firmé el acuerdo. Le pedimos su nombre, no aparecía en ningún sistema, pero al llevarlo a recepción, su mirada se clavó en la estantería 9C y sonrió. Ahí está, como siempre. Extendió la mano, pero antes de tocarla se desmayó. Murió en el hospital sin recuperar el conocimiento, y el paquete aún está ahí, esperando que él regrese. Número 7.
En la parte trasera de nuestra oficina de correos hay una bodega antigua. Está cerrada con candado desde hace años y nadie la usa. Según los registros, ahí se almacenaban paquetes grandes, pero con la modernización dejaron de hacerlo. Aún así, sigue ahí una puerta de metal despintada con un letrero que dice no entrar sin autorización. Durante una auditoría reciente, el supervisor me pidió que revisara el inventario físico, me entregó una llave oxidada y me dijo, solo abre, toma fotos y sal rápido, no te entretengas. Pensé que era exagerado. Entré con mi celular en mano. El lugar olía a tierra mojada, aunque estaba cerrado completamente. El aire era espeso, como si se pegara a la piel. Adentro había estantes con paquetes rotulados a mano, con fechas de hace más de 40 años. Me llamó la atención uno que decía 1982, urgente. Fue entonces cuando sentí algo raro, como si mi cuerpo pesara más. Me dolían las articulaciones, la vista se me nubló un poco y me costaba respirar. No habían pasado ni 3 minutos, pero al salir, mi compañero de recepción me miró pálido y dijo, «¿Estás bien? Te ves diferente». Fui al baño a verme en el espejo. Mi rostro estaba seco, ojeroso, como si hubiera envejecido 5 años de golpe. Pensé que era sugestión, pero esa noche, al llegar a casa, mi mamá me preguntó si me había teñido las canas que no tenía antes. Volví a la oficina al día siguiente. Nadie quiso hablar del tema. El supervisor solo me dijo, a veces lo nuevo envejece más rápido cuando entra donde no debe. Desde entonces, esa puerta volvió a cerrarse con doble candado. Nadie más ha entrado, pero a veces, al pasar cerca, juro que escucho algo, como pasos lentos, como si dentro viviera alguien que camina con bastón. Número 6. Trabajo en una oficina postal ubicada justo en la esquina de una colonia que ya de por sí tiene fama de pesada. Aunque el servicio ha disminuido, el jefe insiste en que sigamos haciendo rondines nocturnos por protocolo y a veces me toca quedarme hasta tarde cerrando registros. Fue durante uno de esos turnos que un vecino tocó la reja con insistencia. Cuando salí, me dijo algo que se me quedó grabado. «Oye, ¿ya tienen nuevo repartidor? Lo acabo de ver, dejando cartas por las casas, con uniforme y todo, pero va sin lámpara y sin bicicleta, solo camina». Le dije que no, que a esas horas no había personal en ruta. Me agradeció y se fue. Pensé que era alguien confundido, pero empezaron a llegar más comentarios. Una señora mayor vino días después con una carta en la mano, un sobre amarillo sin remitente sellado con lacre. Me dijo, me la dejó su cartero, iba todo de gris y me dijo, cuídese señora, antes de desaparecer en la esquina. Revisé el sobre, tenía un mensaje breve, escrito con pluma fuente, ya no queda tiempo, y adentro un pétalo seco. Desde entonces, varios vecinos dicen haber visto al mismo hombre, un cartero silencioso que camina solo y entrega cartas que nadie reclamó, algunas con fechas antiguas, otras con mensajes extraños como no abras la puerta o no confíes en el segundo. Una madrugada lo vi, yo mismo, pasaba frente a la oficina con el clásico uniforme gris y su bolso de cuero, caminaba lento pero firme, llevaba cartas en la mano, le grité pero no respondió. Cuando lo seguí para alcanzarlo, giró en una esquina y desapareció. Revisamos las cámaras, no hay nada, pero cada tanto alguien deja en la recepción un sobre sin remitente, sin sello, sin timbrar, como si alguien los estuviera entregando aún desde otro lado. Número 5. Cuando entré a trabajar aquí, me asignaron el archivo muerto. Irónico, porque el lugar sí parecía eso, muerto. Archiveros de acero oxidados, carpetas polvorosas, un silencio que pesaba más que el calor, pero todo cambió cuando, durante una limpieza profunda, encontré una sección entera con marcas negras, como si algo se hubiera incendiado ahí y nadie lo hubiera notado. Pregunté por ello y una jefa de las antiguas me explicó que hace años un corto provocó un incendio en ese cuarto. Nada grave, según ella, pero se perdieron cientos de cartas, correspondencia vieja, extraviada o que jamás fue entregada por error humano. Al final, el expediente se cerró y todos siguieron como si nada. Pero 2 semanas después de esa plática ocurrió algo que aún no me explico. Una carta apareció encima de mi escritorio, vieja, chamuscada en las esquinas, sin remitente visible. Lo curioso es que olía a quemado, como si acabara de salir del fuego. Pensé que alguien estaba jugando una broma, pero al abrirla me temblaron las manos. Era una carta de auxilio, decía, con letras distorsionadas, como si la tinta se hubiera derretido. Sigo aquí,
No me dejaron salir. Esa fue la primera. Luego empezaron a aparecer más, siempre en mi escritorio, siempre con rastros de ceniza y siempre dirigidas a personas ya muertas. Algunas incluso tenían manchas rojizas. Una decía, no fue accidente. Otra, la última carta que mandé fue una confesión. Cada una era más perturbadora que la anterior. Fui con mi supervisor y le mostré todo. Su respuesta: esas cartas fueron destruidas hace años. Yo mismo las vi arder. Le mostré una, la leyó y la quemó de nuevo frente a mí. Al otro día volvió a aparecer en su escritorio esta vez. Desde entonces ninguno de los dos habla del tema, pero cada tanto nos encontramos una nueva carta y ya ni la abrimos, solo las dejamos ahí como si fueran fantasmas queriendo contarnos lo que pasó cuando nadie quiso escuchar. Número 4. Yo no creía en estas cosas. Soy técnica administrativa en una oficina de correos que apenas se mantiene abierta por trámites del gobierno. A veces no vienen ni 5 personas en todo el día, por eso cuando la señora empezó a venir cada lunes, lo notamos de inmediato. Era una mujer mayor, de cabello blanco recogido, siempre con la misma falda larga y un suéter rosa. Preguntaba si había llegado una carta de su hijo, decía que él estaba en la guerra y que le escribía seguido. El primer día le expliqué que ya no usamos el sistema tradicional para correspondencia así, que ahora es todo digital, pero ella insistió. Él me prometió que la mandaría por correo, es lo único que puede usar desde allá. Pensé que hablaba de un penal o algún hospital psiquiátrico. Le pedí el nombre completo de su hijo, pero no coincidía con ningún registro actual, tampoco con ningún código postal activo. Aún así, le prometí que revisaría. Volvió la semana siguiente y la siguiente, cada lunes, siempre a las 9:20 de la mañana, en punto. Una compañera mayor me dijo en voz baja: esa señora venía cuando yo era joven, yo tenía 20 y ahora tengo 54. Siempre ha venido, mismo día, misma hora. Le preguntamos al vigilante y confirmó que la cámara nunca la capta, solo aparece en persona. En la pantalla de vigilancia no hay nadie. Un día me atreví a preguntarle el nombre de su hijo completo y me dijo: Luis Alberto Mejía. Cayó en batalla en 1942, pero él me prometió que escribiría una última vez. Desde ese día ya no volvió, pero la semana siguiente llegó una carta sin estampilla. El remitente decía: Luis Alberto Mejía, Batallón 13, Frente Oriental. La fecha: 8 de mayo de 1942. La letra temblorosa pero legible. El mensaje: mamá, perdóname por tardar. Ya voy en camino. Número 3. Llevo ya 8 años trabajando en esta vieja oficina de correos. Es de esas que parecen congeladas en el tiempo, techos altos, lámparas de tubo y un leve olor a humedad mezclado con tinta. La mayoría de las cartas ya ni llegan físicamente, pero aún clasificamos documentos oficiales, notificaciones judiciales y cartas certificadas. Todo pasa por una zona que llamamos el cuarto de costales. Es un cuarto frío, sin ventanas, lleno de sacos postales que esperan ser procesados. Al principio pensaba que los rumores eran solo eso, que ahí se escuchaban murmullos, que alguien había visto moverse los sacos aunque no había aire y que por las noches se oían pasos aunque nadie más estuviera ahí, hasta que me tocó vivirlo. Una tarde me asignaron a clasificar correspondencia solo en ese cuarto. Encendí la luz parpadeante, como siempre, y empecé a revisar sacos, todo normal, hasta que uno de ellos, de los más grandes, se movió. Pensé que era un animal, tal vez un gato, pero al acercarme, el saco estaba cerrado con alambre, sellado, y aún así se movía ligeramente. Retrocedí. Fue entonces cuando escuché el susurro, una voz bajita, casi un aliento: «No me abras». Me quedé paralizado. Busqué con la linterna entre los costales. Nada, pero la voz se repitió, esta vez más clara: «Déjame aquí». Salí corriendo, fui con el supervisor, quien simplemente me dijo: «No eres el primero al que le pasa, solo evita ese rincón». Me lo dijo como quien te advierte que no te acerques a un perro bravo. Desde ese día, nadie entra solo al cuarto de costales, y ese costal en particular sigue ahí, siempre en el mismo rincón. Nadie lo mueve, nadie lo abre, pero a veces, cuando todo está en silencio, juro que se oye respirar. Número 2. Mi abuela trabajó casi toda su vida en la oficina de telégrafos del centro. Cuando se jubiló, me consiguió trabajo ahí como archivista. Ya casi nadie usa esos servicios, pero la oficina sigue abierta por cuestiones administrativas o simbólicas, según dicen.
El lugar es viejo, con techos altos y ese sonido hueco al caminar, como si uno pisara sobre memorias. Una de mis funciones es limpiar y revisar una sala donde aún hay un telégrafo antiguo de esos de clave Morse. Está desconectado, oxidado y según los técnicos no tiene energía desde hace años, pero los empleados más viejos le tienen respeto. Dicen que ahí a veces responde. La primera vez que me tocó cerrar la sala, escuché un golpeteo rítmico. Pensé que eran goteras, pero el patrón era demasiado preciso. Como si alguien estuviera escribiendo con prisa, me asomé al cuarto y el telégrafo, sin luz, sin conexión, vibraba ligeramente. Me acerqué y por un segundo juraría que tecleó hello, solo eso, en inglés. Me reí, pensé que era mi mente jugando conmigo, pero en los días siguientes ocurrió de nuevo. Golpes breves, pausas, como si esperara respuesta, así que aprendí lo básico del código Morse por curiosidad. Una noche me armé de valor y le respondí, ¿quién eres? La respuesta me congeló. Parece que usted no me recuerda. Desde entonces, los golpes han cambiado. A veces son furiosos, como si alguien estuviera golpeando con desesperación. Otras veces no hay nada. Pero al otro día encuentro la palanca del telégrafo bajada, como si alguien la hubiera usado. Nadie me cree. Dicen que el aparato ni siquiera está funcional, pero ahí sigue. A veces pienso que hay algo, alguien que quedó atrapado en esas líneas invisibles y que el telégrafo es su única forma de hablar. Número 1. Trabajo en una oficina de correos que ya parece museo. Las paredes aún tienen el olor a papel viejo, los archiveros están llenos de cartas que jamás se entregaron y el reloj del pasillo principal lleva años sin moverse, siempre marcando las 3:17. Yo solo estoy ahí medio tiempo, archivando envíos atrasados, pero hay días que el lugar se siente más lleno de lo que debería. Una tarde, mientras revisaba correspondencia de rutina, encontré un sobre curioso, papel amarillento, sin estampilla, sin códigos de barras y con una caligrafía perfecta, de esas que ya no se ven. El remitente decía, licenciado Salvador Torres M, y la dirección estaba completa, con colonia y código postal, pero sin ciudad, solo decía zona 2, antes del amanecer. Me dio escalofríos, pero lo más raro vino después. Como no tenía escaneo del sistema, lo abrí para verificar si podía ser devuelto. El contenido era una carta fechada el 12 de octubre de 1954. En ella, el tal Salvador escribía con angustia sobre una amenaza. Ellos ya están aquí, el correo es el único medio que no han contaminado. Si esta carta llega a alguien, por favor, no los dejes avanzar. Pensé que era una broma, pero el estilo, el papel y hasta el olor del sobre eran antiguos de verdad. Consulté el archivo físico, uno que solo usamos cuando el sistema falla, y ahí estaba, Salvador Torres M, cartero desaparecido en 1954. Nunca encontraron su cuerpo. El expediente estaba sellado con tinta roja, caso cerrado por prescripción. Lo más escalofriante fue cuando intenté escanear la carta para digitalizarla. El escáner simplemente se apagó. Lo reiniciamos, probamos con otros papeles, todo bien, solo fallaba con esa carta, como si no quisiera ser replicada. Desde ese día, el sobre está guardado en mi cajón. Nadie me cree, claro, pero cada vez que lo abro, la tinta parece más fresca, como si Salvador siguiera escribiendo. Las oficinas de correos y telégrafos, esos lugares que parece haberse quedado atrapados en una época donde el papel era el puente entre almas, esconden más que polvo y burocracia. Tal vez sea el eco de las palabras que nunca llegaron, de promesas que cruzaron océanos pero no el tiempo, o quizá sea que algunos mensajes no estaban destinados a ser leídos por los vivos. En este vídeo vimos cartas que regresan desde el más allá, susurros atrapados en cables oxidados y paquetes que cargan con más que objetos, cargan con secretos tan viejos que hasta el olvido les teme. Porque si algo aprendimos hoy es que la correspondencia no siempre se pierde, a veces solo está esperando al destinatario correcto y cuando lo encuentra no importa si han pasado décadas o vidas. Ahora dime tú, ¿te atreverías a abrir una carta sin remitente? ¿Revisarías un paquete olvidado en la estantería más fría del archivo muerto? O peor aún, ¿y si ya lo hiciste sin saberlo?
La palabra clave para saber que llegaste al final del vídeo va a ser telégrafo. Si el vídeo te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales. Las puedes ver en pantalla y las encuentras en la descripción. Apoya el canal para aparecer aquí al finalizar los vídeos. Por mi parte todo sería todo y yo soy I Go You Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.